Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad los invito a que compartamos este espacio de capacitación en el cual hablaremos de seguridad vial respecto a la prevención de distracciones al conducir en el marco de los programas de riesgos críticos en la vía. Pero, ¿cómo podemos definir el concepto de distracción? Un concepto básico de cualquier diccionario se puede definir distracción como cualquier actividad que desvía la atención de lo que se está haciendo, de la actividad que se está desarrollando en el momento. En el ámbito de seguridad vial, de prevención de los riesgos viales, de los riesgos críticos, podemos definir las distracciones como algo que sucede o se produce dentro o fuera del vehículo y que consigue desviar la atención de quien está conduciéndolo, lo cual provoca que no pueda percibir la información que todo conductor necesita para poder tomar decisiones rápidas, adecuadas, de manera eficiente. Entonces, son todas aquellas acciones o condiciones que pueden presentarse tanto dentro como fuera del vehículo y que hacen que el conductor se distraiga tanto que en el momento de un imprevisto pues no pueda tomar la decisión adecuada en el momento adecuado y por eso se puede derivar el accidente. Entonces, de esta manera, en el ámbito de conducción podemos definir las distracciones. Hablábamos que las distracciones provocaban decisiones equivocadas o tardías en el conductor, ¿verdad? Frente a las situaciones imprevistas que suceden a diario, porque cuando conducimos, a diario se nos presentan situaciones en las cuales debemos tomar decisiones rápidas, casi que no habría tiempo para pensar, ¿sí? Sin embargo, en esos segundos que tenemos para tomar esa decisión, debemos tener la información suficiente, percibir la información suficiente como conductor o conductora, asimilar esa información y asimismo tomar la decisión de cómo debemos proceder o reaccionar en ese momento para evitar obviamente un accidente en la vía, ¿sí? Evitar lesiones, evitar daños, bueno, todas las consecuencias que sabemos que se derivan de un accidente de tránsito. Entonces hablamos de decisiones equivocadas o tardías, recordando que estamos hablando de las distracciones. Entonces, como decíamos, hay una percepción y una asimilación que es necesaria en el conductor o conductora. El conductor debe percibir e interpretar continuamente distintas situaciones de tráfico, ¿sí? Del tránsito vehicular que se van presentando. De la calidad de estos datos y del adecuado procedimiento o procesamiento que haga el conductor de esta información, pues dependerá el resultado, dependerá esa decisión que ha de tomar, ¿sí? Entonces debe además tener en cuenta el conductor que existen factores que pueden distorsionar esa toma de decisión. Por ejemplo, si la vía está lisa por causa de lluvia, ¿sí? Si no podemos ver porque estamos conduciendo bajo un aguacero muy fuerte, que no deberíamos conducir de esa manera. Si hay fatiga, si hay sueño, si hay consumo de alcohol o drogas, bueno, todos estos actos inseguros que podemos tal vez cometer en la vía o condiciones adversas como lo acabamos de hablar respecto a la lluvia, a vías lisas o poco señalizadas, oscuras, ¿sí? Bueno, tantas condiciones y tantos actos inseguros que de otros y propios, tantas cosas que pueden suceder en la vida que pueden afectar de manera negativa esa percepción de la información, pues todo esto va a afectar esa decisión, esa reacción y ese desenlace de la situación. Entonces, por eso si a todo esto le agregamos que estamos distraídos, pues obviamente que el desenlace de la situación no va a ser nada bueno, ¿cierto? Ni para nosotros ni para las otras personas que estén pues allí involucradas en la situación si las hubiera. Entonces de esto se trata las decisiones equivocadas o tardías, que es lo que genera cuando estamos distraídos. Necesitamos ir concentrados en la vía para poder tener toda la información necesaria y todo esto pasa en lapso de segundos, ¿no?
lo que sucede, la información que recibimos, cómo reaccionamos, cómo procesamos esa información, qué decisión tomamos. Todo eso ocurre en cuestión de segundos, automáticamente a veces lo hacemos, ¿no? Entonces, la idea y la intención de abordar este tema es que debemos estar concentrados y evitar las distracciones para poder evitar decisiones equivocadas y a destiempo. Dentro de las causas de las distracciones al conducir, encontramos que hay tanto circunstancias que tienen que ver con la vía y su entorno, como también circunstancias que tienen que ver con la persona, con el individuo, es decir, en este caso, con el conductor. Dentro de las circunstancias que tienen que ver con la vía y su entorno, tenemos carreteras demasiado familiares. Cuando nos encontramos con un camino que conocemos, porque transitamos muchísimo todo el tiempo, nuestro transitar por esas vías es muy recurrente, pues nos confiamos, porque ya sabemos dónde están los huecos, dónde están los baches, los desniveles, entonces solemos confiarnos demasiado y esto genera que nos distraigamos. Baja luminosidad. También nos podemos encontrar con muchos tramos de las vías donde no hay buena luminosidad, no hay buena iluminación, son oscuras estas vías. Entonces, cuando tratamos de visualizar el camino, de mirar, de ver alguna señalización, de pronto por allí alguna lucecita, entonces nos podemos distraer de la actividad que estamos desempeñando, que es conducir. Localización de señales, ¿sí? Como también situaciones de tráfico complejas o características de cómo percibimos las señales. Esto nos distrae mucho porque si no estamos muy familiarizados con la señalización de las vías, mientras entendemos esas señales, de pronto, digamos que no señalización que vemos a diario, ¿no? Pare, siga, curvas, bueno, que son señalizaciones como más cotidianas que todos podemos conocer. De pronto nos encontramos con otro tipo de señalización con los cuales no estamos muy familiarizados y mientras entendemos qué nos está indicando esa señalización o hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos con esa señalización, podemos obviamente que perder la concentración, perder de vista lo que realmente estamos haciendo. Dentro de las circunstancias relacionadas con el conductor, encontramos la fatiga y la somnolencia. Lógicamente que cuando un conductor está fatigado, está cansado, tiene sueño, pues no va a estar concentrado en la vía. Allí es donde se generan los que llamamos comúnmente como microsueños, ¿sí? Si no nos tomamos los descansos adecuados, si la jornada de conducción es demasiado extensa, pues este es el riesgo, que haya un microsueño y pues todos sabemos las consecuencias fatales que conlleva un microsueño. Estrés, ansiedad o depresión, ¿sí? Estas son situaciones también directamente relacionadas con la persona, que no tienen nada que ver con las vías, con el entorno, sino con la persona como tal, ¿sí? Entonces, si es una persona que de pronto el tráfico la estresa demasiado, ¿sí? Porque allí en las circunstancias de la vía nos encontramos situaciones complejas de tráfico, ¿cierto? Pero a eso sumado la circunstancia relacionada con el individuo que es que se estresa demasiado con el tráfico, con el tránsito, con el calor, empieza a discutir, empieza a alterarse, a alterar a los demás, pues obviamente que se va a perder totalmente la concentración. Edad avanzada, sin menospreciar a las personas adultas mayores, pues esta circunstancia de la persona que está ya de avanzada edad, sus reflejos no van a ser iguales, su concentración no es la misma, ¿cierto? Que hace algún tiempo atrás. Entonces, también hay que analizar esta situación del individuo. Alcohol, drogas o medicamentos. Si el conductor está bajo los efectos de este tipo de sustancias, pues lógicamente que no va a estar con sus cinco sentidos bien puestos en lo que está haciendo. Entonces, por eso decimos que si bebemos, entreguemos las llaves y mucho más si se trata de drogas o si estamos consumiendo algún tipo de medicamento, de pronto para alguna enfermedad, para algún trastorno en nuestra salud y sabemos que este medicamento nos produce sueño, somnolencia, pues evitemos obviamente tomarlo si vamos a conducir, ¿sí? Características personales.
Si de pronto es una persona nerviosa, ¿sí? Si es una persona muy nerviosa en ciertas carreteras, hay personas que dicen, no, yo conduzco mejor en la ciudad, pero no en carretera, o lo contrario. Entonces, esas son características personales que pueden influir en la conducción, en la concentración. Conductas que interfieren en la conducción. Bueno, hay personas que tienen en su forma de ser, en su actuar, muy arraigado el llevar la contraria, el no seguir la norma. Que si me dicen aquí que tengo que parar, no, pues yo sigo. Que si el semáforo está en rojo, no me interesa, yo me lo paso, yo alcanzo, ¿sí? Entonces son conductas que están a veces tan arraigadas en la persona que pueden ver el riesgo encima y no les interesa. Entonces esto sí que afecta también la parte de la concentración al conducir. Y haciendo un énfasis en las conductas que distraen al conductor, que fue el último punto que acabamos de nombrar, están fumar al volante, utilizar el GPS, utilizar móvil mientras se conduce, conducir bajo efectos del alcohol, tener niños en el auto, también puede ser una conducta si empezamos a discutir con los niños, si no los tenemos asegurados, si ellos empiezan a brincar de un lado a otro del vehículo, pues obviamente que van a ser un distractor bastante grande para el conductor. Un insecto que esté en el interior del vehículo, intentamos sacarlo, matarlo mientras conducimos. Hablar por teléfono, marcar a un número, chatear, comer, beber dentro del vehículo mientras conducimos, hablar con las personas que están en el vehículo. Bueno, en este caso, si empezamos, digamos, a hablar, obviamente que si vamos en un grupo de amigos, de familia, pues es difícil no estar allí conversando porque pues no hay nada más agradable que ir intercambiando ideas, hablando de cualquier tema, se hace muy agradable y muy ameno el recorrido. Pero pues no podemos dejar de lado lo principal, ¿no? Tienen que haber prioridades, concentrarnos y saber que estamos conduciendo. Podemos tal vez estar allí llevando un poco el hilo de la conversación con nuestros acompañantes, pero no podemos desviar 100% ni un porcentaje pues grande de nuestra concentración hacia la conversación. Manipular el volumen u otros dispositivos del vehículo. Eso también causa distracción. ¿Cuándo son más frecuentes las distracciones? Cuando viajamos acompañados, obviamente que si vamos solos, pues vamos a estar casi que el 100% concentrados, a no ser que empecemos a divagar nuestra mente, pues recordando cosas, pensando en, bueno, tantas cosas que podemos tener pendientes, pero cuando viajamos acompañados, pues hay más riesgo, hay un mayor porcentaje de que nos podamos distraer, justamente por lo que hablábamos, por las conversaciones, porque vamos sí, distraídos, hablando, conversando en medio pues de nuestros acompañantes. ¿Cuándo más son frecuentes las distracciones? En personas muy jóvenes y en los mayores de 70 años, de edad ya adulta. En carreteras es más factible que nos distraigamos que en zonas urbanas, porque obviamente en la zona urbana pues hay mucha semaforización, mucho pare, entonces vamos a estar de pronto más alerta, mirando dónde tenemos que parar, cuándo tenemos que seguir. Bueno, el tráfico hace que dentro de zonas urbanas hace que estemos de pronto más alerta, más concentrados de qué pueda suceder. Mientras que en una carretera pues se va volviendo de pronto más tranquilo el recorrido, más derecho, ¿sí? Sin tanto cambio, digamos, en el recorrido. Entonces, esto puede hacer que nos vayamos distrayendo en nuestros pensamientos, en nuestras cosas. Entonces, por eso se dice que es más frecuente la distracción en carretera que en la zona urbana. En trayectos de ocio o fines de semana es más frecuente que hayan distracciones cuando nos vamos de paseo. Por lo que hablábamos, vamos en plan paseo, charlando, recochando con nuestros acompañantes y eso nos puede distraer y hacernos olvidar que estamos al volante.
En autopistas, en vías rápidas, también es muy fácil el distraerse, el confiarse de que tenemos la vía, que podemos seguir derecho, vamos tomando confianza, más velocidad, más distracción. Esto sirve para distraernos. Es más frecuente que se generen las distracciones en estos puntos que acabamos de nombrar. Y hay una pregunta muy importante que debemos hacernos como conductores, sea de vehículo, de motocicleta, de camión, de camioneta, de cualquier tipo de vehículo. ¿Será que estamos conduciendo como piloto automático? Vale la pena que nos preguntemos ello. Entonces es muy importante que analicemos estas tres situaciones muy a conciencia, de manera muy sincera, cada uno allí interiormente se pregunte si le ha sucedido alguna de estas tres situaciones o dos o las tres, ¿sí? Por ejemplo, les ha sucedido que están programados para ir a un sitio, pero luego llegan a otro y no se dieron cuenta, porque tal vez esa ruta está tan mecánica, tan interiorizada, tan metida en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, que de manera automática y mecánica hemos llegado a tal o cual sitio. Todavía no íbamos a ir allí, sino que íbamos para otro sitio. La segunda situación dice, ha estado en un semáforo y cuando menos piensa le están pitando porque hace rato está en luz verde y usted nada que arranca porque está distraído. Está pensando en cualquier otra cosa y en su mente está en cualquier otra situación o lugar, menos donde debe estar. Es concentrado en su vehículo y en su vía. Ha llegado a su casa o a su sitio de trabajo y al llegar se da cuenta que no tiene ni idea cómo llegó porque no recuerda nada del recorrido transitado. Estaba conduciendo, sus manos, sus piernas, sus pies respondían a lo que debía hacer, pero en realidad su mente estaba en otro cuento totalmente distinto. Eso es conducir en piloto automático. Y eso sí que es bien peligroso y bien delicado conducir de esta manera. Esto quiere decir que estamos conduciendo en piloto automático y debemos analizar con qué frecuencia nos está sucediendo, porque este síndrome de conducir de manera mecánica o en piloto automático es bastante peligroso, genera demasiada distracción y desconcentración, lo que desencadena en accidentes y sabemos que las consecuencias pueden ser fatales, los accidentes de tránsito. Y hablando de actuar mecánicamente y en piloto automático, es importante asimilar y aceptar que no nos es posible pensar en dos cosas al mismo tiempo y hacerlo bien. Sí podemos hacerlo, o sea, sí podemos pensar en 2, 3, 1000 cosas al mismo tiempo, pero de ahí a pensar que vamos a ser efectivos, eficaces, acertados en tomas de decisiones pensando en muchas cosas al mismo tiempo, sería pensar equivocadamente, porque no podemos tomar decisiones sobre varios temas al mismo tiempo. Necesitamos concentración para poder discernir en qué debemos hacer en tal o cual momento. Entonces, aunque pensemos que somos tan suficientes en poder decidir de manera acertada en varios temas al tiempo, estamos equivocados. Y más aún cuando estamos hablando y trasladando este tema a la conducción. Cuando conducimos debemos simplemente concentrarnos en eso, en conducir, en observar la vía, en ser consciente de todos los riesgos que implican estar en la vía, ¿sí? Entonces, no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Debemos concentrarnos en una sola, que es en la conducción, sea independientemente del vehículo que estemos manejando. Si estamos en el rol de conductores, debemos concentrarnos en ese rol.
Ahora observemos las consecuencias de las distracciones al conducir, que son muy graves, pueden ser mortales, como por ejemplo salirse de la carretera, no ver un peligro, no tener tiempo para frenar ante un imprevisto porque vamos a exceso de velocidad, reducir la alerta, ¿sí? Porque al desconcentrarnos obviamente que no vamos a estar 100% alerta de las situaciones, de los imprevistos, de todo lo que pueda suceder en la vía. Podemos perjudicar el proceso de la toma de decisiones, hacer más lento el tiempo de reacción, lo que hablábamos ahorita, de la percepción y del análisis. Aumentar la distancia de detención, es decir, que cuando estamos desconcentrados, pues no vamos a estar del todo habilitados para poder reaccionar, para poder detenernos, para poder frenar, para poder esquivar o tener pues todas las reacciones que debemos tener para evitar un siniestro. Las siguientes son algunas técnicas para poder entrenar nuestro cerebro, nuestra mente hacia la concentración, ¿sí? Así como de manera física, nuestro cuerpo debe ser entrenado poco a poco para poder lograr que nuestro ejercicio sea efectivo y lograr resultados de esos entrenamientos o de esa actividad física. Pues también nuestra mente, nuestro cerebro necesita ser entrenada si es que queremos lograr una plena concentración y debiéramos querer y anhelar tener esa concentración que necesitamos para poder conducir de manera segura. Una de esas técnicas es que al subirnos al vehículo o motocicleta, antes de iniciar cualquier recorrido, nos tomemos un tiempo. Este tiempo no es media hora ni una hora. Este tiempito puede ser 2 minutos para pensar lo que vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir, mientras nos acomodamos en la silla, en el asiento, mientras nos abrochamos el cinturón, en el caso de la motocicleta, mientras nos subimos, mientras nos colocamos el casco. Vamos pensando, bueno, ¿a dónde es que me tengo que dirigir? Voy a tal lado, voy a hacer esto y lo otro. Y ya cuando estemos ubicados y ya destinados, entonces ahí sí, poner la marcha. Otra de las técnicas para lograr concentrarnos es practicar la observación atenta. No mirar a la carrera como solemos hacer porque vamos de afán. A veces estamos tan afanados que pasamos por alto muchos detalles de la vía, muchos detalles de los vehículos que están circundando, muchos detalles de la señalización, de desvíos, tal vez porque están haciendo alguna obra. Entonces hay que practicar la observación atenta, ¿sí? Esa observación de poner atención a los detalles que diariamente tal vez se nos pasan por altos y que cuando los pasamos por alto es que muchas veces se genera que, que se puedan propiciar accidentes o que podamos estar atascados en el tráfico porque dejamos de observar una señalización que nos indicaba que más adelante había un trancón, ¿cierto? Entonces cosas como estas hacen que al pasar por alto estos detalles pues nos veamos afectados. Entonces, practicar la observación atenta es observar los detalles, observar qué vehículo o qué motocicleta está al lado de nosotros o adelante, qué color tiene, cuántos ocupantes van, si los logramos ver. Detalles como estos eh, que nos hacen observar a minucia, por decirlo de alguna forma, entrenan nuestro cerebro para concentrarse, ¿sí? Entonces, otra de las prácticas o técnicas es que en el momento que identifiquemos que estamos conduciendo distraídos, si estamos siendo conscientes de que no estamos concentrados en el camino, debemos comenzar a respirar profundo, inhalando profundamente, exhalando, máximo 3 veces de manera consciente. Cuando hacemos esta técnica de respiración consciente, logramos retomar la concentración. Con el fin de prevenir posibles distracciones que van a generar accidentes, siniestros viales, como primer punto tenemos planificar el viaje. Es decir, antes de iniciar el viaje, pues debemos
programar hacia dónde vamos, qué rutas debemos tomar para llegar a ese destino de manera segura, cómo van a estar esas vías, si demasiado transitadas, si de pronto hay mucho tráfico, trancones, o cómo está el clima, si de pronto las vías van a estar muy húmedas, muy lisas, qué tiempo vamos de pronto a invertir en ese viaje, qué necesitamos para ese recorrido mientras vamos. Entonces es establecer toda esa planificación antes de iniciar el viaje. Es muy importante para evitar distracciones. Si tenemos todo planeado previamente, vamos a evitar que durante el camino vayamos pensando qué se me quedó, qué se me olvidó, voy a tener que devolverme, qué voy a hacer para solucionar este impasse, esto que se me quedó y que era importante. Bueno, tantas cosas. Entonces es muy importante planificar el viaje. Dentro de esta planificación, aquí podemos observar que hay dos puntos de los que se habló también en las técnicas para recuperar la concentración, que es la observación atenta y la respiración profunda, que son dos técnicas muy importantes para garantizar la concentración durante el recorrido cuando conducimos. Otro punto preventivo para evitar la distracción es el descanso. Sabemos que cuando estamos fatigados, cansados, cuando llevamos muchas horas conduciendo, horas continuas, pues se crea lo que es el microsueño. Y el microsueño desencadena lastimosamente accidentes fatales, accidentes muy graves. Para evitar ese microsueño, podemos evitar la fatiga, el cansancio. Para evitar la fatiga y el cansancio, debemos descansar las horas apropiadas, las horas adecuadas. Si el recorrido es largo, entonces hacer pausas activas para evitar que se generen ese tipo de circunstancias. Otro punto es evitar, obviamente, el consumo de alcohol y drogas mientras conducimos. Y no solo mientras conducimos. Hemos ya tratado temas de estilos de vida saludable y es muy conocido por nosotros que el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas no le hace nada bien a nuestro organismo, a nuestra vida, a nuestro bienestar integral. Y mucho menos si lo combinamos con la conducción. Entonces no podemos consumir bebidas alcohólicas ni drogas antes de conducir, ni menos mientras lo hacemos. Entonces hay que evitar a toda costa el consumo de alcohol y drogas. Evitar distracciones visuales. Debemos mantener la vista en lo que nos interesa cuando conducimos, en la carretera. Debemos evitar desviar la mirada hacia otros objetos. Por ejemplo, si estamos pasando mientras conducimos por donde se ha producido un siniestro vial. Si queremos prestar los primeros auxilios, si estamos en capacidad de hacerlo, o si queremos llamar a la ambulancia, bueno, si queremos colaborar con las víctimas, ¿qué debemos hacer? Detener nuestro vehículo, bajarnos, verificar qué podemos hacer, si podemos ayudar. Pero si simplemente vamos a observar, pues entonces sigamos nuestra marcha. No nos detengamos a simplemente mirar y obstaculizar más el paso o generar otro accidente, porque a veces simplemente por no velerear, como se dice comúnmente, lo que hacemos es detener la marcha, andar a media marcha. Eso es distracción y podemos generar, como lo decía antes, otro accidente o agravar la situación de las personas que ya están pues allí involucradas. Evitar distracciones auditivas, evitar escuchar música a demasiado volumen, ¿sí? O usar audífonos. Obviamente hay que usar el manos libres para el teléfono móvil. Pero hablando de distracciones auditivas, es ir escuchando durante todo el recorrido música con audífonos. Eso distrae, ¿sí? Es un distractor muy grande para la conducción, ¿sí? O escuchar música a muy alto volumen, porque no seremos conscientes, o sea, el ruido va a propiciar que no estemos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, de posibles sonidos que nos van a advertir de algún peligro, que nos van a alertar. Entonces debemos reducir
el volumen, porque pues obviamente no hay nada mejor que viajar escuchando música, pero pues lo podemos hacer a un volumen normal. Y evitar distracciones físicas, manipular objetos que nos puedan impedir mantener las manos al volante, ¿sí? Que no nos organizamos bien el cinturón de seguridad, que se me cayó el celular, que se me cayeron las llaves, que no encuentro tal cosa. Y en lugar de orillarnos y detener la marcha, seguimos conduciendo mientras buscamos el objeto. Lógicamente que vamos a desviar la mirada de donde tenemos que estar ubicados. Entonces, estos son los puntos principales preventivos para evitar las distracciones al conducir. Las siguientes son otras medidas muy importantes para prevenir la distracción al volante. Evitar distracciones cognitivas. ¿Cuáles son esas distracciones cognitivas? Tienen que ver con nuestro pensamiento. Entendamos que no solo en la conducción, sino en muchas otras actividades. Pero en la conducción, que es un rol como conductor, es un rol tan importante del cual dependen vidas, ¿cierto? Las vidas de los pasajeros, las vidas de las personas que circundan por donde nosotros estamos conduciendo. Necesitamos no solo que sea nuestro cuerpo físico el que esté allí haciendo o ejecutando la labor de conducir, sino que también es necesario que nuestra parte mental, todos nuestros sentidos, nuestro pensamiento esté sincronizado, esté sintonizado con nuestra parte física. Recordemos el concepto de piloto automático. Cuando hacemos las cosas, o en este caso, cuando conducimos en piloto automático, cuando conducimos de manera automática, mecánica, es nuestro cuerpo el que solamente está allí ejecutando la labor, ¿cierto? La actividad. Pero nuestra mente está en otra parte totalmente diferente. ¿Y esto qué hace? Que desencadena que haya desconcentración y que en el momento que debamos tomar decisiones y reaccionar rápidamente, no lo vamos a lograr en el tiempo que necesitamos. Y ahí es donde se genera el siniestro. Entonces, debemos evitar distracciones de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento debe estar aterrizado con lo que estamos ejecutando. Evitemos las distracciones por la manipulación de los teléfonos. Aunque tengamos manos libres, porque muchas personas piensan, no, es que tengo manos libres, no pasa nada, mis manos están en el volante, pero nuestra mente, volvamos a la mente, cuando estamos hablando o chateando por el teléfono móvil o por la tablet, aunque tengamos en manos libres, aunque nuestras manos estén en el volante, nuestro pensamiento está concentrado en la conversación, en el chat o en lo que estemos buscando en el teléfono móvil, en la tablet o en cualquier dispositivo electrónico. Entonces, esto va a hacer que haya también una distracción cognitiva cuando hay una distracción por el teléfono móvil. Entonces, debemos evitar conversaciones largas, chats largos mientras conducimos. Evitar distracciones por el entorno, es decir, por el ruido de tal vez las personas que están acompañándonos o por otros vehículos que de pronto tengan música a alto volumen. Bueno, evitar esas distracciones por lo que nos rodea o si hay alguna manifestación, ¿sí? Evitar distracciones por el tráfico. Debemos mantener la concentración. Aunque estemos detenidos por mucho tiempo o vayamos despacio en algún trancón, debemos estar concentrados porque a cualquier momento debemos frenar de manera intempestiva y por eso debemos estar concentraditos para que no se produzca el choque, el problema, ¿sí? Entonces, todos estos son puntos muy importantes que debemos adoptar cuando conducimos para evitar distracciones. Como recomendaciones finales, para evitar la distracción, debemos tener en cuenta las siguientes. Concéntrese totalmente en la conducción. Guarde las cosas, utensilios, elementos sueltos. Haga los ajustes necesarios antes de ponerse en marcha. Es decir, cuando iniciemos la marcha,
cuando iniciemos con la conducción, cuando iniciemos el recorrido, es porque ya hemos revisado que el vehículo esté bien, que tengamos el tanque de la gasolina bien, suficiente para el recorrido, que todos tengamos el cinturón de seguridad bien abrochado, que tengamos el equipaje o todo lo que necesitamos para el viaje, para el camino, el equipo de carreteras, todo lo necesario, la documentación, en fin, todo lo que vayamos a requerir para el viaje, para el camino, para el recorrido, para el destino. Debemos verificarlo antes de iniciar el recorrido, no mientras conducimos, porque mientras conducimos empezamos a distraernos pensando si traje aquello, se me quedó lo otro, no traje los documentos, tengo que ir a tanquear allí. Bueno, en fin, todo esto debemos siempre pensarlo antes de iniciar el recorrido. Y dejar de lado las distracciones electrónicas, el celular, la tablet, en fin. Entonces, estas son las recomendaciones en resumen que debemos tener en cuenta para prevenir la conducción distraída. Tengamos presente, seamos conscientes que cuando nos distraemos mientras conducimos, no solo nos ponemos en riesgo a nosotros mismos como conductores, sino también a nuestros acompañantes y a todas las personas que en ese momento en la vía nos rodean, como peatones, o sea, como ciclistas, como motociclistas, como conductores de cualquier otro vehículo. Ponemos en riesgo a todos los que en ese momento se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, este mensaje para finalizar: recordemos que debemos conducir con responsabilidad y prudencia, manteniendo una velocidad adecuada, distancia de seguridad y evitando las distracciones. Les agradezco su tiempo y su disposición. Muchas gracias.